El nombre de Fundación Atlas obedece nace con el libro de Ayn Rand que se titula La rebelión de Atlas, que es el manual de la libertad, el manual de la democracia, el manual del comercio, es decir, un libro que debiera ser leído por un lado y tenerlo como libro de consulta en la mesita de luz por otro. Bueno, esos lineamientos son los que tiene la Fundación Atlas y Martín Simonetta es el presidente de la fundación. Yo dije sociedad, me equivoqué, fundación. Gracias, Martín, por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación. Como sos un observador de la realidad nacional e internacional, y estamos tan cerca de lo que sucedió el 8, ¿qué conclusiones acaso o qué resultado te parece que puede dejar la reunión del 8 de noviembre? Es muy interesante porque representa una manifestación espontánea, ¿no?, de una parte de la población argentina, tal vez muy identificable con lo que es la clase media argentina, ¿no? Ni los sectores más bajos ni los sectores más altos, sino una manifestación espontánea, organizada sin ningún tipo de liderazgo político partidario, que tuvo distintos focos donde se dio no solamente en el centro de la capital, sino también en distintas áreas de Gran Buenos Aires, Rosario, el interior. Algunas mediciones hablan de 1 millón de personas, otras menos optimistas hablan de 250.000. En todos los casos, 250.000, pero eso es una medición del gobierno. Una del gobierno, exactamente, ¿no? Muy poquito, pero en todos los casos es innegable el descontento. Aparte, lo interesante es que esta manifestación que se dio de forma espontánea no tenía, como decíamos antes, un líder, no tenía un tema, era una manifestación de descontento de la gente sobre distintos temas: inseguridad, inflación, la la falta de respeto de las normas, la modificación de las reglas de juego, la dificultad para poder transaccionar en moneda extranjera. Era un hartazgo, ¿no?, de un sector importante de la población, que es la gran característica de Argentina, es su clase media. Los lúcidos entendieron eso. El senador Aníbal Fernández dijo que no entendía qué era lo que querían. ¿Qué es lo que en la manifestación? ¿A qué obedecía? ¿Qué es lo que querían? Realmente no sabes si te están tomando el pelo o si uno piensa que es lúcido y no lo es. Con respecto a lo que vos decías, yo entiendo que la clase alta, muy alta, nunca se presta a manifestaciones de ningún tipo porque acuerdan con cualquier gobierno. Y la clase baja, si vive del subsidio, ¿qué se va a manifestar en contra de lo que está recibiendo? Claro, claro, exactamente, ¿no? Pero, y aparte, digamos que tal vez los sectores medios, los que están más afectados por esta situación negada oficialmente de recesión. Muchos estudios privados ya hablan de una caída del nivel de ventas, de caída del nivel de producción. Por ejemplo, yo anoche quise entrar en el sitio de INDEC para ver algunos números, y hacía varios días que quiero entrar y está caído. Es muy difícil acceder a información, incluso la oficial, para poder tener una fuente oficial justamente. Pero vos querés entrar al INDEC ¿para qué? ¿Para morirte de risa? Por lo menos para saber qué dicen, ¿no? Pero por eso es interesante que ante este silencio del INDEC, o la falta de credibilidad, han aparecido incluso indicadores, organizaciones privadas que miden la inflación, ¿no? Por ejemplo, hay un sitio que es inflacionverdadera.com, que lo que hace es estimar lo que nosotros sentimos en el bolsillo, ¿no? Que cuando vamos al supermercado y vemos que cada vez podemos comprar menos con lo mismo, y muestra a la inflación cercana al 30% anual, ¿no? El punto es, y volviendo al tema del descontento de la gente y del descontento de los sectores productivos, los sectores exportadores, ¿cómo pueden los sectores productivos de un país aguantar en términos de competitividad una inflación del 30%? El mundo no tiene una inflación del 30%, nuestros competidores no tienen una inflación del 30%. Nosotros pasamos a costar 30% más. Y esto se refleja en una caída que ya se ve en las exportaciones, ¿no? O sea, la inflación es un atentado a la competitividad del país. Ahora, cuando vos no cumplís con un cliente del exterior, porque
tus números no te dan y vos no podés cambiarle los valores de que vos le ofreciste a 10 pesos y esos 10 pesos para poderlos cambiar cuesta mucho, porque además tenés el que está al lado que oferta a 9.99, ¿no es cierto? Entonces, perdés ese cliente, perdés esa boca de compra y después ¿cómo la recuperás? Sí, no hay vuelta atrás, es muy costoso, ¿no? Con lo que las personas que operan en el ámbito del comercio exterior conocen lo que cuesta construir un vínculo de confianza, no es de un día para otro, es una relación que se va construyendo en el largo plazo a un ritmo muy lento, que cuando se rompe esto, la reconstrucción es realmente complejísima y es muy difícil explicarle a nuestro cliente que la culpa no es mía, sino que cambiaron las reglas internas del país, ¿no? Y esto, digamos, que hoy el mundo sonríe a economías como las de Argentina. Los precios de los commodities de una mirada de largo plazo son excelentes. En el caso argentino podemos ver que 1 de cada 4 dólares que Argentina exporta tiene que ver con el complejo sojero. Y los precios de las hojas, si bien no están en su tope, están muy bien y son 5 veces lo que eran en el año 2002, por ejemplo. Entonces, la gran pena es la oportunidad perdida, ¿no? Cuando nosotros, si vemos que el mundo se cae, se derrumba, vos decís, bueno, me la banco. Sin embargo, hoy la economía global sonríe a la Argentina y no estamos capitalizando la oportunidad. Hablábamos recién sobre el tema de la clase media. Es sumamente riesgoso el que el descontento esté radicado en la clase media, porque vos tenés la clase alta, que es la que pone la plata, pero la que piensa, genera, imagina, es la clase media, y la clase más baja es la mano de obra. Pero si a vos te entra a fallar la creatividad, la imaginación para los negocios, el desarrollar el país, eso es todo un problema. Exactamente, y Argentina es un país caracterizado por una pujante clase media, comparado contra el resto de América Latina hace unas 2 décadas, era el país con la clase media más fuerte. Hoy en día vemos un achicamiento de la clase media y un empobrecimiento de la misma, ¿no? Lo cual pone en riesgo el motor de la economía. Además, cuando vos ves que cuando vos ves que nosotros perdemos oportunidades y las capitaliza Uruguay, Paraguay, no tanto Chile, pero Uruguay en especial, está capitalizando todos nuestros errores. Ayer estaba leyendo que gracias a seguir teniendo problemas nosotros, Uruguay sigue creciendo, sigue ganando espacios, sigue ganando mercados. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser? Una provincia nuestra los está pasando por encima. Es decir, dicho con el mayor cariño, ¿no? Sí, en términos de superficie por lo menos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que hay meses en los cuales Uruguay produce más carne que Argentina, por ejemplo. O sea, Uruguay, un país cuya superficie es pequeña comparado con la Argentina, produce más carne que Argentina, ¿no? Y eso tiene que ver con la incertidumbre de las reglas de juego sobre el sector, el alto castigo que hay para la producción ganadera, y bueno, y digamos, y esto condiciona estas circunstancias ya como resultado de lo que hemos comentado, ¿no? Y volviendo al tema que charlábamos antes, Argentina, para tener una idea del tamaño que tiene Argentina, nosotros decimos, bueno, Argentina es grande, somos el 8º país en superficie del planeta, tenemos el 93% de la superficie de la India, ¿sí? O sea, somos casi iguales que la India en tamaño, y tenemos 40 millones de habitantes contra 1.200, 1.300 millones de habitantes que tiene la India, o sea, un 3%, 3 y algo por ciento. Entonces, y para colmo, digamos, hay un incremento de la demanda global de alimentos, lo cual lleva el precio de los alimentos hacia arriba, ¿no? Digamos, pensemos que lo primero que hace una persona cuando
cuando incrementa su nivel de ingresos es aumentar o mejorar la calidad alimenticia. Esto es lo que está pasando con China, por ejemplo. 1 de cada 5 humanos es chino, de cada 5 humanos es indio también, ¿no? O sea, que 2 de cada 5 humanos son chinos o indios, y estos dos países están creciendo, ¿no?, muy fuertemente, y están traccionando los precios de los commodities hacia arriba. En el caso particular argentino, el vínculo más especial es con China, justamente, que es nuestro segundo destino de exportaciones, y a la vez es nuestro segundo país de origen de importaciones. O sea que algo que 20 años atrás parecía un sueño o una locura pensar, hoy es una realidad, ¿no? Nuestro segundo cliente y nuestro segundo vendedor es China, ¿no? Primero Brasil y segundo China, tanto en Expo como en Impo. Ahora, hay una pregunta que siempre me hago, pero no me la sé responder. Y es, ¿qué sería de nuestro país si no existiera el yuyo, la soja? Es una gran pregunta, ¿no? Y aparte que tenemos muchas circunstancias que hacen de este momento algo excepcional. La soja transgénica, la soja que se produce no solo en las zonas tradicionalmente agropecuarias como provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, sino que si uno mira los mapas de producción sojera en la Argentina, se producen en zonas como Chaco, Corrientes, Salta, Catamarca, áreas, digamos, inhóspitas tradicionalmente para la producción de soja, pero esta nueva soja transgénica resiste distintos climas, distintas circunstancias, distintos niveles de humedad, y hoy es muy difícil imaginar a la Argentina sin este yuyo que es la soja, ¿no?, como dijo la presidenta en su momento, ¿no?, que tracciona, es el gran motor de la economía, ¿sí?, a nivel producción y a nivel de exportación. Ahora, con la producción actual, la salida de la soja está colapsada porque frente a, por ejemplo, San Martín, Puerto San Martín, kilómetros de camiones esperan para descargar. Y se espera para el año que viene un incremento como más del 30%. ¿Se ha hecho algo en infraestructura para evitar ese colapso? Porque vamos a tener producción y no va a haber por dónde sacarla. Además, ya hoy la hidrovía, claro, parece la calle, no sé, la calle Corrientes, con la cantidad de barcos que suben y bajan. Y tenemos detenido el dragado del Martín García, que sería un alivio al problema. Entonces, yo veo que las políticas de Estado, de presente y de futuro, no están contempladas. Bueno, como vos muy bien decías, tenemos un problema de cortoplacismo, ¿no? Y esto nos impide aprovechar las oportunidades. Vemos en la infraestructura vinculada con, por ejemplo, la energía, gas, electricidad, también en materia de transporte, un colapso, ¿no? Estamos en el techo y deberíamos haber estado ya hace rato invirtiendo, pensando en la posibilidad de incrementar el crecimiento, ¿no? Si no, tenemos un cuello de botella gigante que nos va a hacer dejar de poder capitalizar esta oportunidad enorme que nos está brindando el mundo, ¿no? Y como decíamos antes, nos sonríe. Entonces, tenemos las posibilidades, tenemos el momento, tenemos los excelentes precios. ¿Por qué no lo hacemos, no? Tenemos el problema que tenemos de importaciones que fueron pisadas para acumular divisas. Obviamente que pisaron las importaciones y pisaron las exportaciones. Claramente. Porque las exportaciones se nutren de materias primas o de partes para poder exportar. Ahora bien, este año se necesitaron 10.000 millones y por eso se pisaron las importaciones. El año que viene se necesitan 12.000 para energía. Y mientras tanto no consiguen un inversor para YPF. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, el tema es que, digamos, cuando vemos lo que son las inversiones globales,
nosotros tenemos que reconocer que estamos compitiendo por atraer inversiones. No tenemos que combatir el capital, como dice la marcha peronista, tenemos que seducir el capital. Por supuesto. Es todo lo contrario, digamos, ¿no? O sea, si queremos bajar los niveles de pobreza, si queremos aumentar la producción, las exportaciones, tenemos que seducir capital que venga a Argentina y que apueste, que tenga certidumbre, ¿sí?, de largo plazo, para poder tener un ámbito cierto para buscar rentabilidad, ¿no? Vemos el caso, hemos mencionado varias veces a China, ¿no? China, uno de sus grandes logros ha sido generar previsibilidad y decirle a los inversores del mundo: vengan, vamos a respetar las reglas que pactamos con ustedes, y ha venido cumpliendo en las últimas décadas, ¿no? A pesar de los distintos cambios de líderes, ¿no? Y hoy en día se da la paradoja que el principal tenedor de deuda de los Estados Unidos es China, por ejemplo, ¿no? ¿Quién hubiera dicho China 20 años atrás que sea el principal acreedor de los Estados Unidos, ¿no? Y hoy tenemos que comprender que existe una competencia global por atraer inversiones y que si no tenemos el capital interno necesario para propender, para ayudar, para permitir el crecimiento de la economía, tenemos que atraer las inversiones del mundo y las inversiones de los argentinos que están afuera. No solamente la inversión extranjera. ¿Qué más quisiera un argentino que invertir en su país? Lo que pasa es que el argentino que tiene la plata afuera ha sido esquilmado tantas veces con distintas excusas, ahorro forzoso, qué sé yo, ya tantas veces sí, se apoderaron de los ahorros, que es muy difícil que venga si no tiene una previsibilidad cierta. Ahora, el otro día hablábamos con el Daniel Montamat. Sí. Vaca Muerta es un yacimiento espectacular, podría resolver el problema de Argentina, pero no hay inversores porque no hay previsibilidad. Entonces, si pasó lo que pasó con Repsol, ¿por qué no le puede pasar al que venga a invertir en Vaca Muerta una vez que ha hecho las inversiones? Exactamente, ¿no? Y así como hablamos de los excelentes precios de la soja, vemos que todos los commodities tienen excelentes precios, el petróleo, el gas. Por ejemplo, yo siempre hago la comparación vinculado a Chávez, ¿no? Cuando asume Chávez, el barril de petróleo está en $9. Hoy está rondando los 90, los 100, dependiendo del día. Digamos, esto es lo que se habla muchas veces en política y en economía como petrodictaduras, ¿no? Digamos, cuando sube el precio del petróleo, el mandatario que tiene la caja esa tiene capacidad de implementar las políticas que quiere. Hoy con condiciones mínimas de certidumbre para atraer inversores de todo el planeta, Argentina podría estar experimentando un boom petrolero, gasífero, porque la mayor parte del territorio argentino está sin explorar. Hay petróleo en algunas áreas y en otras se puede explorar para ver si hay, ¿no? Con lo cual está ese capital adormecido, durmiendo, y digamos, tal vez uno de los grandes pecados sea ese, ¿no? Enterrar los talentos, dejarlos enterrados. Martín, Total va a explotar en Uruguay 7 millones de metros cuadrados sobre el mar. ¿Por qué no lo hacen acá? Bueno, Martín, gracias por venir y ojalá que nos vaya bien. Muchas gracias por la invitación y yo creo que el mensaje debe ser optimista, es que el mundo nos sonríe, la economía global nos sonríe como nunca, y está en nosotros aprovechar la oportunidad o mirar por un costado. Gracias. Gracias. Vamos a un corte, señor director.